Muchísimas gracias, Eri. Bueno, buenos días a todos. Principalmente, bienvenidos a todos los que se han conectado. Em, Les quiero dar también la bienvenida a este webinar. Es una serie de webinars que vamos a estar dictando durante las próximas semanas. Y el webinar de hoy trata sobre la práctica que hemos construido en escala 24/7 sobre la modernización de cargas de trabajo, aplicaciones o sistemas que están basados en tecnología Microsoft principalmente. Mi nombre es Carlos Enrique Moreno y tengo el gusto de acompañarles el día de hoy para compartirles algunos datos de interés, información de interés sobre esta práctica de modernización de este tipo de aplicaciones. Es muy importante, digamos, resaltar el enfoque estratégico de la práctica y es lo que queremos compartir, porque no se trata solamente del aspecto técnico, sino de un aspecto estratégico, un aspecto que tiene impacto o una estrategia que tiene impacto sobre los objetivos empresariales de cada una de las organizaciones que ustedes representan. Y antes de comenzar, quiero aclarar uno de los conceptos que, sobre todo los partners que trabajamos con AWS y en general todo colaborador que tiene una relación comercial con AWS suele asumir que todos los clientes conocen. Y se debe principalmente que constantemente los que trabajamos con AWS lo identificamos de esa manera. Y es el concepto de carga de trabajo. Para nosotros, o para AWS, una carga de trabajo es un conjunto de recursos o elementos y código fuente, código de aplicación, que ofrece un valor comercial a las organizaciones. Por ejemplo, una aplicación orientada a una experiencia de clientes, un proceso de backend, entre otros ejemplos que podemos traer a la mesa. Entonces, a partir de este concepto, esta práctica pretende ayudarles, orientarles en la liberación o la reducción considerable de las restricciones de las licencias de Microsoft, de las diferentes tecnologías de Microsoft, pudiendo adoptar soluciones mucho más modernas, flexibles y rentables, lo que nos permite principalmente alcanzar nuestros objetivos de negocio a largo plazo. Entonces es muy importante comenzar desde allí que la modernización de cargas de trabajo basadas en tecnología Microsoft no se trata solo de cambiar de tecnología, se trata de optimizar nuestras operaciones y alinearlas a una infraestructura TI o alinearlas con una infraestructura TI que también hace match o hace mapping con las demandas actuales del negocio. ¿Va? Quiero compartir también contigo algunas de esas razones que impulsan este tipo de proyectos en las organizaciones. Comenzamos con esa necesidad que tienen los negocios de acelerar la innovación y entregar nuevas funcionalidades de forma más rápida a sus clientes finales, lo que impulsa a estas empresas a adoptar tecnologías modernas y tecnologías mucho más ágiles. Otra de las razones también por supuesto, son los costos crecientes y totalmente impredecibles de software licenciado. Esto va generando una carga financiera significativa, incentivando la búsqueda de alternativas mucho más rentables. También encontramos esa dificultad que existe para satisfacer las demandas de, por ejemplo, tráfico o expectativas de los usuarios que consumen las aplicaciones por los diferentes canales digitales que ha dispuesto la organización, especialmente durante estos momentos o picos de demanda, lo que limita ese crecimiento y limita también la capacidad de respuesta en esos momentos, digamos, de alto tráfico. También esa complejidad y el mantenimiento de arquitecturas heredadas nos lleva o nos dificulta la implementación de cambios y nuevas funcionalidades, frenando así la capacidad que tiene la organización de innovar y dar respuesta a esas expectativas que tienen
nuestros clientes y nuestros usuarios. También es conocido que el software obsoleto representa un riesgo alto para la seguridad y para el cumplimiento normativo, exponiendo a nuestras empresas a diferentes vulnerabilidades, formas de ataques y sobre todo a las sanciones debido a estas interrupciones o indisponibilidades que se generan a partir de ataques informáticos y otras modalidades que hoy en día están presentes. También sabemos que estas prácticas tradicionales en entornos locales no se aplican a los modelos operativos de la nube pública, lo que requiere una actualización principalmente de habilidades y conocimientos en las personas. Y finalmente tenemos esa posibilidad de mejorar la flexibilidad, mejorar la escalabilidad y la rentabilidad que ofrece la nube con diferentes ventajas significativas en términos de eficiencia, agilidad e innovación. En el siguiente gráfico referencial está basado en un caso real de un cliente. Por lógicas razones hemos anonimizado pues, el nombre del cliente y algunos datos muy puntuales de este cliente. En este gráfico queremos presentar un ejemplo que termina siendo un sólido argumento visual a favor de los beneficios financieros que obtenemos de modernizar cargas de trabajo o aplicaciones, sistemas basados en tecnología de Microsoft. Este gráfico demuestra que, si bien puede haber costos iniciales asociados con la modernización, el ahorro a plazo y la mejora en la eficiencia de costos puede hacer que sea una inversión valiosa para la organización. Las cargas de trabajo legadas o las aplicaciones legadas comienzan con un costo base más bajo que las aplicaciones modernizadas. Esto se debe probablemente a la inversión a la inversión inicial requerida para la modernización que tiene que desembolsar las diferentes empresas. El costo de estas cargas de trabajo legadas o heredadas aumenta rápidamente con el tiempo, debido a que, especialmente porque empezamos a demandar o a necesitar que se añadan funcionalidades nuevas o servicios mucho más avanzados que son demandados por los usuarios o por nuestros clientes. Esto sugiere que estos sistemas heredados se vuelvan cada vez más costosos de mantener y escalar a medida que se van agregando nuevas características y mejorando la tecnología. Entonces, aunque el costo inicial es mayor, el costo de las cargas de trabajo modernizadas se mantiene relativamente estable o incluso va disminuyendo ligeramente con el tiempo. Esto nos indica que estos sistemas modernizados terminan siendo más rentables a largo plazo, especialmente a medida que se escalan y se van mejorando. Entonces, si se dan cuenta en el gráfico, al final del ejercicio, al final del periodo mostrado, allí se representa el término del ejercicio, el retorno de la inversión. Por allí, en abril de 2023, el costo de estas cargas de trabajo modernizadas es considerablemente menor que el de las heredadas, incluso con funciones avanzadas. Esto finalmente nos permite resaltar el potencial de los ahorros significativos a través de una práctica de modernización bien ejecutada. También quiero presentarles esas principales rutas de modernización que nos van a ayudar o les van a ayudar a tomar las decisiones informadas y les van a ayudar, por supuesto, a optimizar estas aplicaciones, las bases de datos que consumen las aplicaciones, su infraestructura y otros elementos que están alrededor de estas aplicaciones o sistemas, que soportan diferentes procesos comerciales en diferentes unidades de negocio de nuestra organización. Comenzamos con la migración de bases de datos basadas en tecnología SQL Server. Tenemos opciones de trasladarla, por ejemplo, a servicios como Amazon Aurora, que puede ser compatible con motores de base de datos MySQL
o PostgreSQL, son motores de base de datos basados en open source, o podemos definir motores de base de datos objetivos que sean o diseñadas con un propósito específico. Por ejemplo, Amazon DynamoDB está más orientado a estos objetos o estas estructuras de base de datos NoSQL. DocumentDB puede ser también un motor de base de datos específicos para un tipo de transacciones, un tipo de flujo comercial que está embebido en la aplicación. Y es muy importante resaltar en esta ruta de modernización que se presenta uno de esos principales retos que nos hemos encontrado a lo largo de estas implementaciones y proyectos en donde hemos participado. Es que gran parte de la lógica de negocio de estas aplicaciones se encuentra definida y embebida en los diferentes objetos de base de datos, bien sea a través de procedimientos almacenados, bien sea a través de funciones u otro tipo de objetos compatibles con la tecnología que referimos, SQL Server. Pero también se nos presenta el desafío del movimiento de los datos, dependiendo de su volumen y la criticidad que tiene para el proceso comercial o para el flujo de ingresos de nuestra compañía, requiere técnicas muy avanzadas y muy bien planificadas para poder transferir los datos a la nube de una forma segura, de una forma eficiente y garantizando la integridad de los datos. Eso es muy importante. Luego tenemos el escenario del replatform de aplicaciones basadas en .NET Framework, que podemos moverlas, por ejemplo, a aplicaciones .NET 6 o superiores, y que se estén ejecutando en sistemas operativos Linux, en sistemas operativos basados en código abierto. Además de esto, podemos también ejecutar estas aplicaciones utilizando instancias o máquinas virtuales en la nube de AWS que se soportan en arquitecturas de procesadores basadas en Graviton o procesadores basados en algún provider que nos ofrezca un nivel de rendimiento, un nivel bastante considerable de costo-rendimiento. Con esto logramos obtener un rendimiento optimizado y, por supuesto, una reducción significativa de costo de licenciamiento a partir de esas reglas o esos bemoles que tienen el contrato de licenciamiento de Microsoft en comparación con esas posibilidades que tenemos de poder ejecutar un sistema operativo de código abierto que básicamente se basa en suscripciones y en un modelo de soporte con diferentes modalidades. En esta gráfica queremos ilustrar ese viaje típico de modernización de aplicaciones basadas en .NET en la nube de AWS. Y allí mostramos diferentes rutas y opciones disponibles para migrar y modernizar aplicaciones .NET existentes. Entonces tenemos en la parte inferior un eje horizontal que representa ese nivel de esfuerzo requerido para modernizar una aplicación. Desde opciones más sencillas que se encuentran en la parte izquierda del gráfico hasta transformaciones mucho más profundas que podemos ubicar en la parte derecha, en la parte superior del gráfico. Luego tenemos el eje vertical que nos muestra ese valor de negocio potencial que se puede obtener a través de la modernización de este tipo de cargas de trabajo o aplicaciones basadas en Microsoft, aumentando a medida que se avance hacia la derecha del gráfico. Es decir, que se aplican transformaciones mucho más profundas para llevarla a una arquitectura más nativa de nube. Entonces, del lado izquierdo representamos ese punto de partida típico para muchas de las aplicaciones .NET existentes. Las opciones pueden incluir, pues, si queremos hacer un rehost directo de estas aplicaciones .NET en la nube con una mínima modificación, garantizando básicamente la continuidad de las operaciones y una mínima interrupción de las operaciones, pero evolucionando en el modelo operativo
basado en nube, podemos optar por ejecutar estas aplicaciones en instancias de Amazon EC2 que ejecutan sistemas operativos Windows. Si queremos contenerizar o tenemos las posibilidades de contenerizar la aplicación .NET Framework para mejorar, por ejemplo, la portabilidad y su consistencia, podemos optar por ejecutar esta aplicación en una instancia de Amazon EC2 Windows compatible con Windows Container, es decir, teniendo un motor para ejecutar contenedores basados en Windows. En el centro representamos un paso intermedio en la modernización, donde las aplicaciones se actualizan a NetCore para aprovechar beneficios como mejor rendimiento, soporte multiplataforma, y allí encontramos también diferentes opciones. Si queremos ejecutar estas aplicaciones NetCore en instancias Windows en la nube de AWS, podemos optar por ejecutarlas directamente en instancias EC2. Si podemos contenerizar estas aplicaciones NetCore y ejecutarlas en un sistema operativo basado en Linux para una mayor eficiencia, portabilidad y, por supuesto, esa reducción de costos en términos de licenciamiento, podemos ejecutar estas aplicaciones NetCore basadas en instancias EC2 con la posibilidad de ejecutar contenedores basados en Linux. Luego del lado derecho tenemos o representamos el nivel más avanzado de modernización en este viaje o el Journey to the Cloud basado en esta práctica de modernización. Aquí es donde las aplicaciones se refactorizan para aprovechar las arquitecturas serverless, por ejemplo, basadas en Lambda o funciones Lambda, o incluso en funciones que se pueden ejecutar en un modelo de despliegue basado en Fargate. Esto nos permite obtener una escalabilidad automática, un modelo de pago por uso. Entonces, impactamos directamente en ese objetivo de reducción de costo y también optamos o se presentan las posibilidades de poder evolucionar a una arquitectura hacia microservicios. Con esto, obteniendo beneficios como agilidad y flexibilidad para el ciclo de vida de desarrollo de estas aplicaciones. La imagen a continuación ofrece una guía visual para la toma de decisiones. Esta práctica, una de las primeras fases o etapas, y que es una de las etapas clave en la modernización de aplicaciones basadas en Microsoft, es tomar las decisiones correctas y hacer mapping o alinearlas con diferentes servicios de AWS recomendados que nos permiten acelerar esa modernización. Entonces, esta imagen que encuentran a continuación ofrece una especie de guía visual. Nosotros les recomendamos que puedan definir y construir su propio árbol de decisiones, tomando como línea base el que ven a continuación. Y esto le permite también poder tener esas elecciones u opciones de servicios de AWS que sean más adecuados para poder ejecutar, digamos, ese esfuerzo de modernización de aplicaciones basadas en .NET. En él se describen tres estrategias principales de migración: el rehost, el replatform y el refactor. Cada una de ellas tiene su propio conjunto de puntos de decisión y además de eso tienen asociados los servicios de AWS correspondientes o sugeridos o recomendados para cada una de esas opciones. En rehost, este es el enfoque de básicamente levantar la aplicación tal cual está y trasladarla a la nube con mínimos cambios o incluso sin ningún cambio. Allí es donde básicamente migramos nuestra aplicación a la nube de AWS y si deseamos, por ejemplo, tener un control total sobre la máquina virtual subyacente, el almacenamiento, el sistema operativo, la capacidad de aplicar nuestros propios parches o fixes sobre el sistema operativo, sobre nuestra aplicación, básicamente la opción sería ejecutar esta aplicación en EC2.
Si preferimos una solución administrada, donde AWS se encargue de gran parte de toda la gestión de infraestructura, entonces podemos optar a opciones como el Async Being Installed o alguna otra de las opciones que tiene hoy en día disponible AWS. Luego tenemos la estrategia de replatform, implica, o esta estrategia implica, realizar algunas modificaciones en nuestra aplicación para aprovechar los beneficios de la nube. En este árbol de decisiones se nos presentan diferentes posibilidades. Si, por ejemplo, deseamos modernizar la aplicación a Net Core o a Net 5 en adelante o superiores, el árbol de decisión se ramifica según deseamos, por ejemplo, contenerizar la aplicación y si necesitamos una orquestación básica o una orquestación más avanzada o a gran escala de esos contenedores, que sería la opción de Kubernetes, por ejemplo. Para esas aplicaciones contenerizadas tenemos dos opciones, Amazon ECS o Elastic Container Service o Amazon EKS, Elastic Kubernetes Service. Estas son las dos opciones y dependiendo de si necesitamos esa orquestación, de nuevo, más avanzada, con elementos que nos permiten tener un despliegue de nuestra aplicación o de nuestros microservicios a gran escala, tenemos las diferentes opciones, EKS o SS. Ahora, si no necesitamos containerización, podemos optar también por la opción de Elastic Being Installed, que nos permite ejecutar o alojar nuestra aplicación NetCore o Net 5. Hay algunas versiones superiores que también son compatibles con este servicio. Esto nos permitiría de cierta manera automatizar el despliegue, pero poder ejecutar nuestra aplicación monolítica sin mayores cambios sobre el código. Y por último está la refactorización. Este es el enfoque de migración mucho más extenso, más complejo, que implica tocar el código, modificarlo, convertirlo, transformarlo. Y para ello tenemos la ramificación tiene diferentes opciones. Si nuestro objetivo, por ejemplo, es llevarlo a piezas de código, poder separarlas dependiendo de la función del el impacto, el dominio, el contexto de negocio, la funcionalidad o el módulo específico, entonces podemos separarlos en funciones serverless basados en Lambda. Y si queremos llevarlo a arquitecturas basadas en eventos, basadas básicamente a que las piezas de código se ejecuten en base a un evento, un trigger, algo que las despierte, podemos también utilizar las diferentes opciones que encontramos en ese árbol. Si deseamos contenerizar esta aplicación o estas piezas de código, la decisión se ramifica nuevamente en función de básicamente la necesidad que tenemos de orquestación, si es básica o si es avanzado o nos permita hacer despliegues a mayor escala. Para aplicaciones contenerizadas que no requieran una orquestación de tipo, utilizando Kubernetes o utilizando el servicio de Amazon Elastic Container Service, podemos ejecutar nuestras aplicaciones en una instancia EC2, pero implementando el motor de Docker Engine, por ejemplo. Esto también es una de esas opciones. Luego tenemos la modernización de aplicaciones web y de escritorio. En esta ruta de modernización pasamos por un proceso de refactorización de aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones web basadas en ASP.NET o aplicaciones de escritorios a tecnologías web modernas que pueden estar desarrolladas en frameworks como Angular, React, entre otros. O también eh, este esquema, esta estructura de desarrollo de software orientado más a aplicaciones multiplataformas, podemos también apoyarnos de framework como Electron, .NET MAUI, que nos permite mejorar esa experiencia de usuario y sobre todo la portabilidad entre diferentes sistemas.
La modernización de la gestión de identidad y acceso. Podemos implementar, por ejemplo, servicios de AWS como Identity and Access Management o Identity Center, como se le conoce hoy, servicios como Amazon Cognito u otras soluciones de gestión de identidades basadas en nube pública o con esa filosofía nativa de nube pública para obtener un mejor control o un control de acceso a nuestras aplicaciones de forma granular, de forma segura y que nos permite esa escalabilidad para nuestras diferentes aplicaciones que hoy en día están en el ecosistema de TI de nuestras organizaciones. También encontramos la ruta de modernización de las plataformas de análisis de datos. Podemos migrar de almacenes de datos basados en tecnología SQL Server, si estamos utilizando Analytics Service o System Integration Service. Estas plataformas podemos trasladarlas o modernizarlas a plataformas modernas de datos construidas sobre servicios de AWS, construidas sobre servicios nativos de AWS. Por ejemplo, Amazon Redshift, que está más orientado a una arquitectura de warehousing, Amazon Glue, que es el servicio que nos permite construir y desarrollar toda la lógica de nuestros procesos ETL de transformación, de extracción, transformación y carga de datos. Amazon Aptina, que además nos permite tener esa interfase esa interfase interactiva para poder ejecutar queries SQL sobre nuestros datos que reposan en un data lake construido con servicios nativos de AWS, servicios de repositorio de datos, entre otros. Aprovechando así, con este tipo de modernización, podemos aprovechar el procesamiento en paralelo y la escalabilidad elástica que solo nos ofrece la nube pública. Además de ello, podemos hacer integraciones con servicios basados en inteligencia artificial, en modelos de machine learning, que además se ejecutan en arquitecturas de CPU basadas en Graviton para poder incorporar análisis mucho más avanzados y análisis basados en aprendizaje automático sobre nuestros datos y así poder ofrecerle al negocio insights o datos accionables para que tomen sus decisiones de manera informada. Luego tenemos la modernización de los directorios activos. Podemos migrar o incluso integrar Active Directory local con servicios administrados en AWS. Opciones como Manage Microsoft AD o AD Connector para una gestión de identidades centralizada en la nube y segura en la nube, o que tenga como centro de gravedad la nube pública. La migración de servidores de archivos Windows basados en Windows, tenemos opciones para trasladarlos y modernizarlos a servicios administrados como Amazon FSx para Windows File Server. FSx o Amazon FSx basados en la tecnología de NetApp ONTAP, que tiene unas capacidades mucho más sofisticadas para la gestión y el rendimiento de los datos en la nube de AWS. O también tenemos opciones para requisitos de rendimiento con compatibilidad para procesamiento de cómputo de high computing, de processing computing, que es la opción de FSx for los 3. Bien, y luego de esto, de ver esas diferentes rutas de modernización, ¿cuál de estas rutas entonces debemos seguir? Las respuestas seguramente les va a sonar trillada, y más allá de que sea trillada, es la respuesta correcta. Y la respuesta es depende. En escala, sugerimos segmentar el análisis técnico o táctico a partir de 3 elementos principales. Primero, la aplicación, el código donde está, digamos, embebida esa lógica de negocio, esas reglas de negocio. Número 2, los repositorios de datos o la estructura donde se almacenan los datos que consumen esta aplicación. Y el otro elemento es la dependencia que tiene la aplicación
y la base de datos con el sistema operativo Windows. Hemos aprendido, después de más de 1000 migraciones, yo creo que más de 1000 migraciones ejecutadas basadas en tecnologías de Microsoft, que un primer paso recomendado es trasladar la aplicación candidata a la nube con mínimos cambios para avanzar, sobre todo en el cambio del modelo operativo. Trasladamos a la nube, establecemos el modelo operativo, evolucionamos en las capacidades y habilidades de las personas que son responsables por cada una de las tareas para mantener esa aplicación funcionando, y a partir de allí podemos experimentar las diferentes rutas de modernización, pero teniendo como centro de gravedad la nube de AWS. Esto nos permite, digamos, conectarnos mucho más rápido con los diferentes servicios y herramientas que nos van a permitir acelerar el proceso de modernización. Entonces, a partir de allí, si en este punto de la charla ya están considerando modernizar estas aplicaciones, los sistemas o cargas de trabajo que están basadas en tecnología de Microsoft en la nube de AWS, pero no saben o no sabes por dónde comenzar, tenemos disponibles distintas herramientas que nos van a permitir tomar estas decisiones. ¿Cuáles son estas primeras herramientas que debemos utilizar, en las cuales nos podemos apoyar? Son las herramientas de assessment o de evaluación. Estas herramientas nos suelen guiar en cada paso del proceso de modernización. Tomemos estos tres ejemplos, no se limita solo a estas herramientas que le voy a mencionar. Digamos que en el catálogo de herramientas hay una gran, digamos, variedad y están atadas también a diferentes casos de uso, pero estas son las tres principales que solemos utilizar en nuestra práctica de modernización de cargas de este tipo. Migration Hub Strategy Recommendation. Esta herramienta en particular nos acompaña en todas las fases comunes de nuestro proceso de modernización. Nos proporciona diferentes recomendaciones, además que están personalizadas y están basadas en el análisis que ha hecho la herramienta de nuestras aplicaciones, del código fuente. Entonces, esta herramienta nos permite evaluar ese potencial de modernización a una gran escala. Nos permite también identificar las aplicaciones que se benefician más del traslado a la nube y las diferentes estrategias de modernización que son más adecuadas para cada una de estas aplicaciones. Podemos obtener recomendaciones específicas, técnicas, sobre cómo modernizar cada aplicación, incluyendo las opciones de rehost, replatforming y de refactorización, e incluso recomendaciones de qué servicio de AWS podemos utilizar. Es decir, es como trasladar ese árbol de decisiones que les presenté en láminas anteriores a una herramienta. Esto nos permite acelerar el tiempo que tomamos para el análisis. ¿Qué otro aspecto es importante tomar en cuenta en estas primeras etapas? Pues el caso de negocio o el aspecto financiero. Para ello hay herramientas que nos permiten acelerar la construcción de los casos de negocio. Podemos obtener estimaciones detalladas de los costos del proceso de modernización, es decir, de esa inversión en los servicios profesionales para ejecutar un proyecto de modernización. Podemos incluir los costos de infraestructura, podemos incluir los costos de licenciamiento, los costos de las herramientas, costos de entrenamiento y los costos estimativos de lo que sería el consumo de los diferentes servicios de AWS que están incorporados o son parte del alcance del proyecto de modernización. Entonces, con esta información podemos tomar decisiones mucho más informadas sobre la estrategia de modernización y nos permite, muy importante este aspecto, justificar la inversión ante las partes interesadas o ante las partes interesadas y sobre todo ante las personas o roles que toman las decisiones más importantes.
Tenemos también herramientas para calcular los costos, profundizamos sobre los costos de modernización, de las cargas, obtenemos un desglose detallado también de los costos potenciales. Luego tenemos las herramientas que nos permiten acelerar la modernización de las aplicaciones y están diseñadas para facilitar y acelerar cada uno de estos pasos. Por ejemplo, tenemos allí el Porting Assistant for .NET. Esta herramienta nos permite facilitar la refactorización de aplicaciones .NET Framework a .NET Core, reduciendo ese esfuerzo manual requerido para la refactorización. Y además ofrece una asistencia en la identificación y corrección de problemas de compatibilidad de algunos elementos. Otra herramienta muy importante en nuestra práctica es App2Container. Esta herramienta nos permite acelerar la containerización de aplicaciones existentes, monolíticos, incluyendo .NET, incluyendo también aplicaciones Java que pueden ejecutarse en Windows o Linux. Es decir, esta herramienta simplifica la creación de imágenes de contenedores para aplicaciones existentes, aplicaciones monolíticas. Otra de estas herramientas es el Microservice Extractor for .NET, que nos permite reducir drásticamente ese esfuerzo necesario para transformar aplicaciones monolíticas en aplicaciones basadas en arquitectura de microservicios. Analiza código fuente de la aplicación, identifica posibles candidatos a llevar a microservicios y genera automáticamente plantillas y configuraciones para facilitar la extracción de esos microservicios candidatos. También tenemos el AWS Toolkit for .NET Refactoring, que nos proporciona una extensión de Visual Studio, el IDE de Visual Studio, para refactorizar completamente aplicaciones .NET Framework. Es una interfaz visual e intuitiva que nos guía en todo el proceso de refactorización. Hay otras herramientas que nos permiten abordar desafíos de aquellas piezas de código que no se pueden refactorizar con ayuda de herramientas automatizadas, como las que anteriormente les mencioné. AWS nos ayuda a transformar este código .NET de una forma más inteligente, apoyados en IA generativa. Existe una herramienta llamada Amazon Q Developer Agent for Code Transformation que nos permite abordar este desafío y nos permite acelerar todo ese proceso manual de transformación de estas piezas de código sin importar su complejidad. Primero nos permite hacer un análisis y portabilidad del código utilizando, por ejemplo, componentes como QExtension for Visual Studio y utilizando QCT for .NET, que es el servicio que nos permite hacer toda esta transformación de código basado en esa previo análisis del código, identificando distintas áreas de mejora y realizando esa conversión o portabilidad necesaria para que sea compatible con las arquitecturas modernas. Tenemos también herramientas que nos permiten modernizar las bases de datos. Voy a mencionar algunas que resaltan. Database Migration Service nos permite automatizar los diferentes pasos para trasladar o convertir un motor de base de datos basado en SQL Server a un motor basado en un gestor basado en open source, como MySQL, PostgreSQL, entre otras, incluso en base de datos de estructuras no SQL. El Schema Conversion Tool es otra herramienta que nos permite hacer esa conversión automática de gran parte del esquema de base de datos, basado en SQL Server, a esquemas compatibles con base de datos más nativas de nube. Tenemos también la opción de la herramienta Replatforming Assistant, que automatiza todo el proceso de replatform de una base de datos SQL Server que por algunas razones no podamos llevar a un proceso de modernización de forma inmediata desde un sistema operativo Windows hacia un sistema operativo Linux, dejando así
digamos que el esquema de base de datos tal cual está, SQL Server. Además, tenemos otra herramienta que nos permite o nos da esa conveniencia de poder seguir utilizando cierto código de SQL, de la base de datos SQL Server, para poder cubrir esas necesidades de algunas piezas o elementos de código que todavía son muy dependientes a SQL Server. Entonces, con Babelfish podemos poner a disposición una interfaz que habla Transact SQL y poner la interfaz que habla nativo, por ejemplo, Amazon Aurora PostgreSQL. Para esos módulos o funciones de la aplicación que pueden trabajar con el gestor de PostgreSQL. Bien. AWS y Scala como partner premier de AWS, en colaboración con diferentes socios tecnológicos o proveedores de herramientas, también ofrece un conjunto de recursos y herramientas que nos permiten también impulsar y optimizar los diferentes procesos de evaluación para la modernización de estas aplicaciones Microsoft. Herramientas mucho más sofisticadas como las de CAS Software, Matilda Cloud, Cloud Edge, Tidal o Cloudsphere, entre otras, están disponibles a partir de estos programas que incentivan los proyectos de modernización y nos permiten tener una evaluación mucho más detallada de las dependencias, mucho más específicas de los diferentes servicios y procesos que se ejecutan en la aplicación. También ponemos a disposición diferentes recursos adicionales, guías prescriptivas, los árboles de decisión, que también son públicos en los diferentes sites de AWS, que les permite a ustedes establecer una práctica correcta para evaluar cuáles de estas aplicaciones del ecosistema de TI son candidatas factibles o viables para modernizar. Finalmente, tenemos un enfoque de modernización continua que está centrado en el negocio, está centrado en el cliente y queremos compartirlo. Pasando primero por sentarnos con ustedes y entender sus metas y desafíos, definiendo juntos qué significado o qué significa el éxito de una modernización para la empresa, si estamos impactando esos objetivos empresariales, evaluamos su tecnología actual, identificando áreas de mejora, construimos un plan de modernización personalizado para ustedes, minimizando riesgos y maximizando beneficios, cuantificamos los beneficios financieros y operativos de la modernización, creamos un plan adaptable que se ajuste al presupuesto que tienen en sus organizaciones y sus necesidades específicas. Trabajamos en equipos para fomentar una cultura de modernización continua, de mejora continua. Implementamos fases y demostramos resultados concretos, midiendo el progreso, los hitos y ajustando en el rumbo según sea necesario. Y reinvertimos los diferentes ahorros que logramos en las diferentes fases de modernización, asegurando que las tecnologías de información estén siempre a la vanguardia y se conviertan en un socio de negocio o un socio para el negocio dentro de las organizaciones. No quiero despedirme sin antes presentarles también que existen diferentes programas de incentivos que maximizan ese valor que tiene tu viaje a la modernización o tu viaje a la nube con nuestro apoyo en cada uno de esos pasos. Por ejemplo, para la evaluación y planificación ofrecemos el programa de OLA, Optimization and Licensing Assessment, donde podemos ejecutar todos estos pasos de evaluación completa para tus posibilidades de modernización o incluso para optimizar la inversión que tienen actualmente el licenciamiento Microsoft. Existen también programas de incentivos que podemos desbloquear para las fases de movilización y financiamiento para la modernización, incluso para un primer traslado de estas aplicaciones basadas en Microsoft
o basados en sistemas operativos Windows a la nube, podemos obtener incentivos financieros de hasta $500 por servidor trasladado. El MAP, que es un programa de aceleración de la migración y de modernización, obtiene diferentes financiamientos para modernizar las cargas de trabajo que vienen desde on-premise. Y finalmente, para la migración y modernización y la operación y optimización continua, también existen diferentes programas de incentivos que podemos desbloquear para reducir ese costo inicial que requiere una inversión de este tipo para la modernización de tus aplicaciones. Bien, si estás preparado para continuar, nosotros podemos y estamos a la disposición de ayudarte a comenzar con esta evolución, poder orientar a cada una de sus unidades de negocios, unidades tecnológicas dentro de la organización para tomar las decisiones correctas y construir un caso de negocio financiero y técnico que les permita tomar esa decisión y dar ese paso hacia la modernización de tus cargas basadas en tecnología Microsoft. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes.